Panamericana. Una producción del DEPA en su mejor estilo. Exclusiva sobre temas que crean expectativa general. Todo en Panamericana. Los 5 a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo. En ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a estar abordando algunos temas que han marcado a precedente. Sin duda, uno de los temas que está generando preocupación es el tema económico. En economía, ¿qué es lo que ha ocurrido con los criterios que han ido cambiando, se dice, las horas en los últimos días? ¿Cuál es la situación económica que vive el país en función de el vicepresidente David Choquehuanca, que dicho sea de paso ha generado bastante polémica, real oposición, y también desde un sector del MAS que responde al expresidente Evo Morales, decía, ¿a quién vamos a dar? Se dice que estamos bien económicamente, pero el vicepresidente ha revelado, no habría plata, que el país no tendría plata, aunque hubo algunas aclaraciones anteriormente que decían que se lo ha malinterpretado, que se lo ha tergiversado al vicepresidente. Esto ha generado también bastante polémica porque no solamente son datos reales de la situación económica de nuestro país que debieran merecer la atención de los bolivianos. Este es el programa. El segundo tiene que ver con el nivel de conflictividad ante normas que son cuestiones de la sociedad. Es de conocimiento público que se dice constantemente que hay un a vulnerar los derechos de algunos sectores, y a pesar de que desde lo vital un proyecto está en suspenso, el otro está igual, se ha decidido excluir un artículo, no se ha movido hasta el momento, persiste este estado de movilización ocupados precisamente por este tema. Este es el segundo punto. Finalmente, el tema de esto en función de una iniciativa de juristas independientes que están trabajando en esta desahuciada esta iniciativa. A ello se suma lo que ocurre en el legislativo, replantearse un trabajo en la perspectiva de la preselección de postulantes a cargos. Están cojeando al parecer y la situación se complica cada vez más, pues están llegando y definitivamente habrá que entender cuál será la mejor perspectiva, a lo mejor tener, por ejemplo, el actual sistema de operadores de la justicia en nuestro país. Estos 3 puntos en Panamericana, y vamos a solicitar a nuestros invitados especiales dar el tiempo correspondiente a casos de bastante trascendencia a los que se van a abordar. Vamos a presentar precisamente a nuestros fin de semana que han estado participando del sorteo previo que hemos realizado para establecer acá un bolillito que precisamente plantea una ubicación en el orden de partida. Por eso, al analista exministro de Gobierno, Hugo Moldis, también se encuentra Carlos Silva, y también el senador tarijeño Rodrigo Paz. Junto a ellos estaremos desarrollando en Panamericana. Antes de plantear las primeras, siempre a nuestros invitados de este fin de semana, evitar emitir cualquier criterio que sea considerado en el marco de las normas vigentes en nuestro país. ¿Qué dice usted sobre el primer punto? Bienvenido. Buenos días, José Luis, buenos días, Panamericana. Una satisfacción los oyentes dentro y fuera del país de esta prestigiosa radio. Este foro, este intercambio de criterios con Rodrigo Paz y con Marcelo, tratar un poco de identificar las diferentes áreas del problema. No quisiera detenerme en las declaraciones de que han sido además debidamente aclaradas, así que no tiene sentido, ni la interpretación bastante mediática que se hizo de la conferencia de prensa del Marcelo Montenegro. Pero sí tomar estas para esta claridad de que desde hace varios meses se ha ido, desde el año pasado, diferentes matrices de opinión como forma, como
al gobierno del presidente Arce, desde poner en duda el tema de la corrupción, el tema de la violación de los derechos. Esto en la medida que no ha dado el resultado que la oposición esperaba y con la cual pretende incendiar el país a propósito de los 36 días de paro, ¿no? Se aprovechó esa misma dirección. Esta matriz de opinión ha ido, ¿no? Y es hoy que se concentra en el tema económico. Entra en el tema económico porque se va construyendo de crisis económica. El reportaje de Washington Post, de Economics, es absolutamente incoherente el reportaje en sí mismo, pero que influir en el imaginario colectivo de que estamos al borde de la quiebra, sin nacional y al mismo tiempo el contexto internacional. Entonces, el poner el político en el debate mediático, en la disputa de sentidos, los medios más las redes, también los sentidos forman parte de esa disputa, tiene que ver al gobierno por donde es más fuerte, es decir, por la economía, primero. Segundo, de acuerdo del modelo económico durante el periodo, salvo un año, creo, de atacar al conductor de ese modelo en su condición de estadista, de conductor económico, en fin. Es decir, se trata de ir destruyendo Luis Arce como el conductor del modelo. Ahora bien, eso, y no creo que eso vaya a variar, ¿sí? Se va a ir, y bueno, primer elemento. Segundo, la economía es política. No deja de ser política. Esos que separan economía de política, ¿no? La política, de hecho, es la economía concentrada, decía Lenin, ¿no? Y podríamos decir también al inverso, es la síntesis de la relación de fuerzas al interior de una sociedad o al interior de un determinado bloque. Y podemos observar que en esta construcción de esta le hace más daño, evidentemente, al gobierno las opiniones que vienen vista, ¿no? Porque no es lo mismo que critique Carlos Mesa, que critique Doria Medina, los agoreros, ¿no es cierto?, de la política boliviana, que la crítica venga, a mi juicio absolutamente irracional, de parte de la fracción cuando la estructura de nuestra, va a ver que estas vienen principalmente de YPFB, y al disminuir YPFB su capacidad de 14, entonces obviamente esto se traduce en menos reservas internacionales. Cuando hay también una disminución en las exportaciones mineras a través de Comibol, tema que yo creo que tiene que ser debatido a profundidad, y el gobierno mima en esta dirección. El tercer componente, que debería ser el tercer componente, estamos hablando de industria, no aporta. Sí, sus aportes a las reservas internacionales son nulos. Vamos a ir a Chile, por ejemplo, que no ha dejado de tener un modelo. Las exportaciones pasan a través del Banco Central. En el caso nuestro no. Agroindustria, y otras actividades económicas grandes a la composición de las reservas internacionales. Y obviamente crecen los problemas de la subvención y no entran más ingresos, se complica, ¿no? Yo diría que el modelo está demostrando más bien su plena vigencia, a pesar de las dificultades, a pesar de la complejidad. Es en un modelo neoliberal, donde los ingresos privatizados. Imagínense una Comibol privatizada, ¿no? Imagínense privatizadas, transnacionalizadas. A este tercer componente que no le aporta la situación económica sería más delicada de lo que ya es estatal, que tiene problemas de liquidez positiva. No hay una contracción
del gasto público, que es lo que normalmente recomendarían, bien, o se mantiene o hay una leve ampliación. Es decir, inversión pública, dinámica interna, mercado interno, por lo tanto para no diferentes mecanismos de distribución de los recursos que ya vienen desde el año 6. Ahora, hay que ver el mundo, ¿no? Hay que ver el mundo. El mundo está al anterior y tenemos, ¿no?, países que están súper endeudados. De hecho, el país más endeudado, con una desaceleración que ya el año pasado, y a pesar de eso tenemos, ¿no? China está con el 0,7% y la acumulada en Bolivia en los últimos 100%. Cuando uno sale, porque me imagino que de los que estamos aquí, todos debemos, unos sí sienten, ¿no?, que ha subido, unas cosas han subido, otras no. Sí, hay una estabilidad absolutamente distinta si no tuviéramos el modelo económico. Yo comparto el criterio que dio el presidente. Es un momento complejo, un momento de transición, porque se va mermando el ingreso de gas, pero al mismo tiempo todavía no termina de prender la cantidad por la producción de litio. Entonces, 2023 ya se anunciaba. ¿Cuál es la salida a esta situación económica? La salida es nuevamente económica. Hay quienes están apostando a un acortamiento. Eso a mí no me cabe la menor duda. Ahí el reportaje de Economista tiene razón. Dice, aquí el 82-85 se provocó una hiperinflación. No, aquí eso no creo que vaya añalado anteriormente, pero sí puede generarse discusión con criterios absolutamente políticos en algunos sectores, que no están en mejorar las condiciones de vida, sino recortar el mandato presidencial, mero la patria, o incluso de que no hay algunas buenas sugerencias, como así como convocar a una cumbre, deberían traducirse en, ¿no?, Asamblea Legislativa, leyes de carácter económico, en las que incluyo la ley del oro, para dar primero, porque lo demás entonces es una distancia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Esto, por lo tanto, una salida política, y esa salida política o se va de mandato del presidente Arce, o más bien esto va y propiciar un salto de carácter cualitativo, de una recuperación y profundización de una capacidad de protagonismo y movilización popular, que es lo más importante. Es decir, no solamente es económica la salida es mover a los actores políticos, a los actores sociales, que en gran medida están de parte del país. Son medidas económicas. Uno, tiene que haber el control del comer, mala palabra. Países neoliberales, reitero, ¿no?, lo hacen. Chile lo hace, ¿sí? Porque finalmente están dentro de un determinado estado, no puede Estado se queda con la plata de ellos ni nada por el estilo, ¿no? Control del comercio exterior. Segundo, a corto plazo, de estas leyes de carácter económico. Tercero, mantener la inversión pública, no apostar por la construcción. Pero eso sí, un incremento de trabajadores absolutamente racional, ¿no? Creo que la COP y los sindicatos tienen tendencia economicista, y más bien priorizar su país. Cuando uno ve el contexto externo y el contexto interno, a la calle de una economía felizmente bolivianizada, la conclusión es que no estamos mal, ¿sí? Y que habrá que esperar estos para que el país pueda salir lo más pronto posible de este momento complejo. Muy bien, muchas gracias. Don Marcelo Silva, sobre este primer punto en el programa. Gracias, José Luis. Un cordial saludo a todo lo diálogo en Panamericana, fundamentalmente a las personas que están fuera de las fronteras. Siempre hago un saludo a ellos. Siempre escuchan Panamericana para poder darle un pulso al país, así que un cordial saludo, y también por su país
Es un privilegio siempre compartir este espacio de tertulia tanto con Hugo como con Rodrigo, a quienes también... A ver, vamos a puntualizar algunas cosas para poner una secuencia de lo que está sucediendo. Definitivamente en los últimos meses, yo diría en los últimos 2 meses, de la agenda mediática, de la agenda de opinión, pero también, y eso hay que reconocer, ¿no?, también un desplazamiento de la prioridad en la agenda del ciudadano económico, ¿no? El hecho de que el Evo, que el presidente Arce se estén peleando, no sé, pero cuarto plano, por último ya cansados de la novela, o incluso ya con cierto implano en general, mira a otro rumbo, y se está empezando económico, definitivamente. Por lo tanto, las respuestas políticas han sido soslayadas definitivamente por la necesidad y el requerimiento económico. Eso no porque le ha dado la gana a unos cuantos de económico en agenda, o en imaginario colectivo, o en prioridad de la ciudadanía. Hay cosas pues tangibles que indudablemente llaman la atención y que el país no vivió en el último tiempo, 20 años, ¿no? El primer elemento, indudablemente, es evidente, ¿no? La gente que hoy quiere adquirir dólares, y estoy hablando el problema de la escasez de dólares, no pueden adquirir a comprar dólares con libertad, ¿no? Otros elementos que son palpables y evidentes para la gente, más allá de las explicaciones que tienen todos en el tema del análisis económico. Uno de ellos es, por supuesto, la existencia de un dólar. El dólar no se mueve en términos formales, eso es cierto, y creo que ahí el presidente esa muy importante en la anterior entrevista que dio hace algunos días, un par de semanas ya va a decir, el tipo de cambio fijo no se mueve. Pero eso no ha impedido, definitivamente, no tenga que ir a comprar dólares, tenga que encontrar otro precio en el tema de dólares, ¿no? Precios que viene el ciudadano de a pie de entre 7.05, entre 7.5, 7.7, 8 bolivianos, dependiendo de... Y eso no se soluciona metiendo a unos cuantos librecambistas en cana, ¿verdad? Eso no. Indudablemente hay una especie de mercado paralelo del dólar, y eso por supuesto tendrá que ser dado con certezas en el ámbito de eso. Ese no es un imaginario, no es algo que el ciudadano es que está en abstracto, que es un tema que se ha inventado algún maligno político. No, es una cuestión real, concretos. Bien, eso también ha generado, y en eso estoy de acuerdo con Hugo, ¿no?, de algunos precios. De algunos menciono con mucha claridad. Sí, vamos al mercado evidentemente y vemos que, por ejemplo, en primera necesidad no hay subida de precios, eso es bueno. Pero, por ejemplo, en otro tipo de precios ya están cotizados al dólar. Eloy Salmón, ¿verdad? Y va a querer comprar un televisor, va a querer comprar una Alexa, va a quererse comprar un celular, incremento, porque le ofrecen en dólares el tema, y esos dolarcitos ya están cotizados a 8 bolivianos, etcétera, etcétera. Eso es un incremento. Evidentemente estamos hablando de artículos de lujo, no estamos... Es evidente, no hay una subida, pero por supuesto esto preocupa a la gente. Es absolutamente normal que le preocupe. Momento, esta especie de diferencia que existe en el precio del tipo, igualando también en otros productos al tipo del mercado paralelo, ¿no?, del dólar. Entonces, ese es un elemento que no deja de ser preocupante, ¿no? No es una ficción, no es una maldad de algún alucinógeno o algún hipnotizador que ha puesto esto en la gente de manera las cuales son reales, ¿no? Bien, ahora, es cierto que puede pasar en todas partes, en la China, en Rusia, en Estados Unidos, en la Argentina, en el Brasil. La economía siempre va a ser utilizada con fines políticos, con elementos políticos. Esto es real también, ¿no? Cosas curiosas que no deja de ser interesante es de que este imaginario de que las cosas están mal no provienen pues tampoco de la rancia oposición política existente en el país. Y eso es lo que llama la atención, ¿no? Quienes nos dicen que el país está mal con calabro, pero que además la gestión es ineficiente, que está llena de corrupción, que está en temas de narcotráfico, con asesinatos de por medio, son los mismos realismo, y eso también llama la atención de manera radical, ¿no?
Yo más bien me cago, ¿no? Casi ausente en el debate nacional, incluso en este tema económico. Samuel Doria Medina, que nos dan recomendaciones que ya de entrada, la primera, yo en época de comprar autos y propiedades, por favor, este señor realmente está en otra onda, ¿no? Pero ese tipo de señores, y especialmente diputados del movimiento al socialismo, voy a alegar en este momento para hacer un análisis general, y exfuncionarios, exministros de la gestión de Evo Morales, el mismo expresidente, que nos vienen repitiendo estas cosas acerca del gobierno. Entonces, a mí me da la impresión que eso es lo que cala precisamente de mayor fuerza en el ámbito del imaginario. Distinta es de que tu enemigo, que tu rival, que tu opositor, así. Otra cosa es que lo diga tu ex esposa, ¿no? O que lo diga tu esposa todavía, ¿no? Increíble, ¿no? Y esto tiene su efecto. Yo estoy convencido que el proceso de la entrevista televisiva, entre muchos otros factores, ¿no? Por uno de ellos, Mingo, que está acostumbrado a incendiar el país con sus declaraciones, dice: señores, yo recomiendo levantar la subvención de los hidrocarburos, ¿no? Ahora se tiene que salir y decir: señores, no se va a mover el tipo de entrevista, ¿verdad? No se va a mover el tipo de cambio y no se va a levantar la subvención a los hidrocarburos. Punto. Se entiende que lo que podía haber dicho Doria Medina, lo que podía haber dicho Tuto Quiroga, que han estado desfilando en los medios diciendo cosas, hable en la gente. Pero claro, si sale Evo Morales, el jefe del partido del presidente, hay que subir o hay que levantar la subvención a los hidrocarburos, pues es otro rigor. Entonces, ¿no? Y hay que ser absolutamente claro y objetivo en el hecho de que esto tiene una mayor incidencia, con un cierto tono de sarcasmo, ¿no? El expresidente Morales le dice al presidente: no puede ser que el creador del modelo, ¿no? Un poco changueándolo, si me permiten el término, no puede ser que el creador del modelo, ¿qué? ¿Verdad? Es decir, las cosas estén mal con el creador del modelo. Entonces, hay que tener el análisis. Y yo creo que el descargar el tema a ciertos opinadores económicos puede resultar muy pesado para ellos y sobredimensionar su tema, ¿no? En Bolivia ha establecido que muchas veces los errores políticos son tomados como coartada, además, a los económicos, etcétera, ¿no? Cuando han sido errores políticos. Yo creo que este comunicador le haya dicho a Evo Morales que insista con su proceso de repostulación y reelección. Áñez le haya dicho que sea candidata. Al revés, yo he escuchado a muchos que les han dicho magnitud, ¿no? Bueno, ese es el tema, función de este imaginario. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Y con esto cierro. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿No? Empezar a dar certezas. Pienso que el momento ha atenuado mucho el tema de esta agenda económica que se estaba empezando a comer algo en una entrevista pública. Creo que ha tenido ese efecto y creo que esa era la misión fundamental. Momentos claves y constitutivos, me parece. Primero, la reunión con los empresarios privados. Primer momento. Yo creo que del resultado de esa reunión, estoy plenamente convencido, sale y anunciar cosas públicamente y con ciertas certezas, ¿no? No va a haber tipo de cambio. Y segundo, no se va a levantar la subvención a los hidrocarburos, ¿no? No puede tener un aire continuo, ni ad eternum, de que no está reforzando el tema de certezas en el ámbito económico, en lo que significa una política. Tratando de hacer es tratar de desviar el tema de atención a temas políticos. La vieja lógica del pan y circo, ¿no? Es la época del circo para un poquitito distraer de agenda. A mí me da la impresión de que el ciudadano está pidiendo y está requiriendo entes más profundos en el ámbito de certezas económicas. Y hay evidentemente la gente encargada en el ámbito comunicacional del gobierno tendrá que trabajar muchísimo. Es cierto, que se tratan de construir, etcétera, pero el gobierno no es una victimita, pues, ¿no? No es una niña de las niñitas, no es una niñita abandonada, frágil, ¿no? Que está ahí, poderosísimo, grande en el ámbito comunicacional, que es capaz de contrarrestar los y creo que no está encontrando indiscutiblemente esa lógica. Pero además, y cierro con esto, también corre el riesgo de empezar a perder por esta lógica, yo diría casi iracunda del tema político, de perder
la sintonía con la gente. Este es un gran problema del poder. Y no entiende que la gente realmente es bastante... y que sabe en el momento en el cual le va a requerir al gobierno respuestas económicas y no necesariamente. Hugo hacía mención a la experiencia de la UDP, ¿no? Y muy aleccionadora, y lo dejo acá, ¿no? El año 1982 recibió a Siles Suazo, me acuerdo, entre ellos voy a hacer mención, respeto y el permiso, ¿no? Ahí encabezados por Jaime, ¿no? Recibiendo a Siles en el aeropuerto, ahí creyendo indudablemente que hay un libro de Christian Yete fantástico que dice la gente estaba tomando. Era el gobierno de la gente, era el gobierno del pueblo, era el gobierno de los obreros, ¿no? Acaba una ruptura con un oscurantísimo gubernamental de dictajo de la gente, de la cosa pública, etcétera, etcétera, etcétera. Cuestión lamentable, con resultados que todos conocemos. Revisando la historia, además, un trabajo mediático bien interesante de propaganda política. En 1985, ¿se acuerdan quién fue? Hugo Banzer Suárez. Propaganda mediática terrorífica, ¿no? ¿Se acuerdan? El ahora sí. Así, Banzer vuelve, ¿no? Y gana las elecciones. Entonces, claro que el electorado boliviano también es muy pragmático, ¿no? Que no están todos fundamentalmente. Es un electorado que lo que va a buscar son siempre respuestas. Marcelo Silva, por referencias a este primer punto, ¿qué dice el senador Rodrigo Paz? ¿Qué decir de la economía? ¿Cómo está? Primero, antes que nada, saludar a Marcelo a esta oportunidad, saludar a los bolivianos, a la gente a nivel nacional y darle un cariño especial a mi tierra, Tarija, en su aniversario, mes de abril, y a su vez también un saludo, expresar mi solidaridad a Luisa Nayar, diputada, ha sido agredida junto a su madre en Santa Cruz, bien con la señora Heidi Vaca, una señora que está en un proceso por el disque golpe, que indique la justicia, una mujer que está con una enfermedad muy compleja y no se le permite una atención médica adecuada. El presidente Arce la requirió y le dieron un salvoconducto para salir del país, y creo que la sensibilidad del gobierno y con la gente son señales. Heidi Roca, mil disculpas. Si la economía no es problema, ¿qué hace el gobierno en pleno en gabinete ampliado en Chuquiago Marca reunidos? Si la economía no es problema, ¿para qué te vas? O le van a explicar al Choquehuanca, al vicepresidente, oye, tienes que declarar de esta manera, o ministros hablen. Por algo que coincido con ustedes dos, es que parece que no hubiera una línea estratégica de cómo declarar cómo va esta economía. Arce asumió, y evidentemente con un perfil, y creo que un muy buen candidato elegido en un momento, para generar certidumbre y una buena administración. 2 años y medio después, el que fue su mayor virtud, la certidumbre y una buena administración, se convierte que si hay alguien en esta mesa o fuera de este espacio que dice que en Bolivia no hay sectores que tienen inserción, no tendríamos pleitos pues económicos, no habría problema económico, no habría pleito en divisa, no habría pleito en cuantos más adelante del boliviano, del dólar. Porque echarle la culpa a los medios de comunicación es como echarle los medios de comunicación no estuvieran con Evo cuando Evo ganó el 2005. Había una gruesa maquinaria de Evo Morales y él ganó, arrasó el 2005. O sea que eso sí que no. Y voy a explicar en cierta manera por qué. Bueno, esa credibilidad que tenía el presidente, que hoy día se está antes de Ormando Bacadíes, y que después evidentemente el presidente Evo genera el decreto y establece, ¿no?, mercados ya consolidados, Brasil y Argentina. Ni una negociación le tocó hacer mercado nuevo con el masismo. Brasil, solo Sao Paulo tiene el Producto Interno Bruto más grande que toda la Argentina. Entonces, imaginen el monstruo que se entregaba a manos
de un gobierno que ganó elecciones, que tenía un presidente con los medios, de que ni siquiera tenía parlamentarios en Potosí. No tenía parlamentarios, tuvieron que reordenarse. Que la negociación de los títulos que le ponen a los gobiernos anteriores, la deuda externa era de 5.200 millones, bajó a 2.200, menos 3.000 millones, y con apertura a nuevos créditos. ¿Qué pasa? El Brasil ya nos ha dicho que tiene básicamente retomar el contrato como el primer contrato, sino que va a un tercio de lo que se vendía. Segundo, Argentina ya no nos va a comprar. Es más, Argentina acaba de cerrar con el Banco Interamericano de Desarrollo $700 millones para decir Argentina. Dentro del proyecto está por escrito, no lo dice Rodrigo Paz, si no está por escrito, le va a vender al Brasil y le va a vender a Chile. Y en el cálculo que ellos tienen, de 10 a 15 años, imagínense nosotros los tarijeños que vivimos al lado de los argentinos, que éramos ahí, de generar la energía que tuvo el masismo 50. Hoy día no podemos entender que vayamos a estar comprándole gas a la Argentina, que era de 2.200 millones. Hoy día la deuda externa e interna son más de 27.000. Y lo que teníamos como acumulación de toda esa cantidad de gas que se había generado, si no me equivoco, llegábamos a 15.000 millones de dólares. Hoy día estamos en el momento más bajo de nuestras reservas. Por eso queremos vender pues las joyas de la abuela, que es la ley del oro. Entonces, bonos soberanos, anda a vender un bono soberano de Bolivia. No vendemos uno hace 3 años. El primer año del gobierno de Arce queríamos vender millones y este año otros 2.000 millones. No hemos colocado un solo bono soberano, que no solo que no hemos colocado, que puede estar en nuestro bono soberano, vale 60 centavos a cambio. O sea, hemos perdido 40% de nuestros bonos soberanos. Entonces, lo que diga el vicepresidente, que creo que es un buen hombre, de gabinete ampliado hoy día, es para ordenar ciertas ideas sobre qué pasa con la economía, el gobierno no está haciendo. O sea, está bien que tú alientes el consumo interno, la demanda interna que le llaman al gobierno, pero tiene que tener una visión muy clara hacia dónde va ese gasto público. Esos 6.750 millones de dólares, Estado, el manejo de este aparataje que es este elefante blanco del Estado plurinacional, oye, ¿cómo lo estás utilizando? Para sacar del Banco Central 2.600 millones con la ley del oro. ¿Qué es de la inversión privada? Hace unos años atrás, un par de años, año y medio, felices y contentos el gobierno de Bolivia, y platillos a la calle, porque unos chinos han venido a Bolivia, han dicho, voy a poner 1.000 millones por el litio. Oiga, que hace finales del año pasado, viene este señor, el Elon Musk, que es un gurú de las energías y él de su bolsillo, no el Estado chino a través de una empresa china, él de su bolsillo, de su empresa, 10.000 a México. Oiga, México, no vamos a dudar de México, no es un país neoliberal y el presidente es cuate de nuestro presidente, es 1.000 millones de dólares. ¿Y por qué Bolivia solo 1.000 y hacemos bombos y platillos? Pero además el imperio tiene México en mediano y largo plazo, a través de la marca Ford, que es de autos, alrededor de 50.000 millones. Esta Bolivia, que es el principal reservorio de litio del mundo. ¿Por qué nosotros no somos? O sea, ¿dónde está esta Bolivia que es amena, que abre sus brazos, que su gente labura, ¿no es cierto?, para salir adelante, que no somos capaces de captar más que 1.000 millones de una empresa china, que tiene más de 1.000 millones para invertir en Bolivia. Y viene un privado y le mete 10.000 a México, le va a meter en mediano y largo plazo 50.000, entre los dos 60.000 millones de dólares. Pues el milagro boliviano. ¿Qué economía es esta que no es capaz de atraer inversiones, más bien todo pulsar inversiones? Y no estoy hablando de qué va a pasar con nuestra balanza de pagos, qué está pasando con la crisis cambiaria, que está al garete, y qué puede pasar, eso doy razón a los anteriores expositores, la crisis financiera. Pero sea de agarrar papelito y que te pasen una nota y digas, oye, hay que repetir esto, que tal vez le pasó esto al vicepresidente o a algún... Resulta que hemos subido el encaje de la moneda boliviana para que no haya tantos bolivianos en la caja de la moneda americana, o sea, en el sistema financiero, para que fluyan los dólares. Oye, no tenemos bolivianos, eso le llaman mercado seco, o sea, estamos secos en el mercado. Es para que no suba la inflación, es entendible, y por el otro lado, para que no te dediques tanto a comprar dólares, no encuentra dólares, hay una escasez de los dólares, y los dólares no circulan en el mercado masa de cambio, que es el hazmerreír mundial, que es el Banco Central de Bolivia. En ninguna parte del mundo pones un banco central que es prestigiosa, la referencia de tu seriedad como economía, a cambiar dólares y que la gente antes con los policías en tu banco central. Por favor,
Entonces, si hay otras aguas porque no tienen cómo darle a los bolivianos y bolivianas sus ahorros, o sea, empieza a hacer problemas el sistema financiero, entonces, oiga, paremos pues, hablemos entre partes. Yo quiero ir, dentro del tiempo que me queda, quiero yo felicitar al pueblo de Bolivia, la gente, ¿sí? La está salvando el pueblo, la gente. Hay una conciencia nacional de no querer estar interpretando una parte corta de la historia. Porque esa historia negra de las dictaduras de formación en la economía que revienta en la democracia. En un momento culmen, por la economía, tienes toda la razón. Pero si a la UDP la vas a medir como la congregación del país para retornar a un modelo, establecer un modelo de democracia, creo que ese es el punto. Tienes a una gente que a partir de ese momento y con el costo del manejo de la filosofía no fue cambiada, socialistas o no socialistas, eso a mí no me convence de este país. Y si hay un país capitalista, porque como dicen los gremialistas, no sé si alguna vez han estado su camino mucho con el gremial, ¿qué dice el gremial? Nuestro papá se llama capital, porque con el capital nosotros hacemos nuestro negocio, damos de comer a nuestra familia o volvemos a generar sobre el negocio que hagan para volver a invertir. El papá se llama capital. Y pero uno que me vaya a contradecir, y no por un concepto ideológico, sino porque el capital es pues su fuente de manejo. La gente ha generado una conciencia nacional, y yo gente, yo pueblo, si el político me dice que todo está, les voy a dar un par de ejemplos en los minutos que me quedan. El pan antes valía 4 gramos el pan, hoy día son 2 panes por 1 boliviano, 40 gramitos el pan. Centavos. Ha pasado ahora a 0,70 a 1,20 centavos. Un boliviano con 20. Cada huevo, el arroba ha llegado en momentos hasta 120. Y en el Chapare, que tienen una lógica diferente de economía, ha valido las manos. Oiga, eso está en el plata. Y no estoy hablando de productos de lujo, papa. Y el cambio del dólar, ya lo decía Marcelo, de 7.20 a 7.80 y en algunos lugares la anterior semana en fluye dólar a 8 bolivianos. 8 bolivianos. Entonces, yo pueblo, yo gente, al político Rodrigo Paz, al compañero Hugo, al compañero Marcelo, al presidente, o le voy a hacer caso al que me vende el huevo al precio que me lo vende, al que me vende la arroba al precio que me vende, y al cambista pues, porque en el momento me dice, no hermanito, el precio del gobierno dirá esto, pero yo estoy cambiando a 7.20, ¿quieres o no quieres? El pan vale, el papa vale esto, ¿quieres o no quieres? Vale el huevo esto, ¿quieres o no quieres? No, pero el presidente dice que todo está bien. Anda. Mire, la economía nacional, y tu diferencia, no sé si es de orden ideológico o visión macroeconómica, el año pasado, el 2022, aquellos que tú dices que no aportan nada, exportaron 13.600 millones de dólares. Déjame acabar, con todo gusto te voy a responder eso. Porque para que veas que no pensamos tan diferentes, 13.600 millones, dotamos por valor 13.000 millones. Es el grave problema que tiene hoy día el gobierno, porque claro, las exportaciones vuelven, a diferencia de Chile, no hay un control en la intermediación de ello, pero hoy día, mis insumos, mi maquinaria, mis bienes, para que mis empresas sigan funcionando o mis inversiones sigan funcionando, porque meter al país es cambiar en bolivianos. Y después en bolivianos tengo que comprar al 8 pesos el dólar. Entonces vamos afuera en dólares. Entonces el gobierno sabe eso. ¿Por qué no generar, oye, te libero facilidades, pero hagamos un modelo de control porque algo le tienes que dejar el país en la intermediación? Le tienes que identificar. Y estoy yendo con tu idea, pero te estoy pidiendo también en una negociación, Hugo, que afloje para la exportación para generar más divisas. Este país podría exportar 5 veces lo que exporta hoy día. Y la cantidad de divisas. Pero ideológicamente tiene un problema. Oiga, si los empresarios crecen, día de mañana quiera ser presidente o me quiera dar golpe, o cuidado aparezca como decía el señor Linera, empresario que quiera gobernar este país. Entonces, ¿qué dijo Linera? Empresarios, ustedes a los negocios. ¿Por qué? ¿Quién es ese país decir eso? ¿Por qué en este país un empresario o un gremio, cualquier otro no puede ser presidente? ¿Quién dividió así la política? En desacuerdo con Marcelo. Hay una novela en el mar. ¿Sabes cómo se llama? Billetera mata galán. Es el título de la novela. Han corrido detrás de la billetera que está matando al galán. Y el galán se está peleando porque el gallo no quiere morir. Y está buscando pelea. Y aunque esté en la tumba va a buscar pelea.
rotado por la billetera. ¿Y la billetera dónde está? En la Casa Grande del Pueblo. ¿Y quién maneja esa billetera hoy día? Arce. Que Arce vaya a ser el protagonista del 2025, porque sinceramente ni Evo ni Arce van a ser candidatos. Espero que el MAS haga una renovación, como se le pide a la oposición renovar. Espero que también el MAS haga una renovación e ideológica. Miren, el país, si tiene que elegir entre este modelo económico del Estado plurinacional y la patria, el Estado plurinacional se puede reformar. Lo que no se puede cambiar o perder es la patria, le gusten o no el Estado plurinacional. Bien, muchas gracias, senador Rodrigo Paz. Para no desordenar, Lana, pero para dar opción también a que puedan realizar algunas puntualizaciones, vamos a muy breve. Por favor, insinuación planteada a nuestros invitados. Breve, 3 minutos, 4 minutos para sensaciones, apuntes de lo que ya se dijo y ir cerrando este primer punto del programa. Don Hugo Moldes, por favor. Sí, yo elaborando la novela, porque más realismo mágico yo no lo había escuchado en día. Vivimos realmente o percibimos la realidad de distinta manera. Hacerse eso, y lo que le ha faltado es el valor de decir aquí el neoliberalismo es fundamental. Pues bien, control de las exportaciones. Habría en este país la mayor parte de este pueblo con hambre. Empresarios, mi querido Rodrigo, prefieren exportar aquí en la China, donde sea, su pueblo, porque no tienen pueblo, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay un justo medio, pero cumplen con el mercado interno, porque los bolivianos y las bolivianas, Rodrigo, también tienen derecho porque liberalizar es darles el permiso que saquen todos, ¿no? Ya tendríamos que tener acá, ¿no? 20 años de liberalización económica, dar o morir con un pueblo que tenía bajos salarios, con un pueblo que tenía hambre, que tenía miseria. Conocer esa porque pueden estar cargados de buenas intenciones. Enlaces a veces escapan a esas buenas intenciones y pueden generar una unción social que va a afectar la estabilidad política y la continuidad del actual gobierno, la puerta al propio expresidente Evo Morales. Hay que recordar la UDP. Ahí no importaba si uno había sido de la UDP o no. Hablo de crisis, no de la crisis económica solamente, porque así se recuerda al gobierno de la UDP, sino de una crisis. Esa crisis estatal tuvo una salida distinta, no vino el gobierno obrero campesino, sino 20. Tercero, creo que eso de que capital, hay que discutir también el concepto teórico de capital, ¿no? El gran problema de los políticos del pasado, ¿no?, que es que subestiman a la gente. Es decir, el neoliberalismo es otra cosa anticapitalismo, la lucha por la transición de una sociedad no capitalista, de lo que han pensado hasta los propios clásicos. Pero el papel, el neocapitalismo, ha sido modificado incluso en países que no persiguen el socialismo. Estado, mayor control del Estado. ¿Cuál es el añadido en el caso nuestro? Popular, la constitución de un sujeto histórico que está haciendo su revolución, porque habría que analizar las diversas crisis de Estado que hemos enfrentado. Reducir la capacidad de convocatoria, de movilización a la billetera, es decir, tanto en el gobierno de Evo como ahora en el gobierno de Lucho, es un insulto a la gente. Y la gente de insultos con el castigo cuando vienen elecciones. Por eso esa oposición no logra apoyo. Han visto siempre con una visión absolutamente paternal, ¿no?, en la dinámica de la... ¿no? Es verdad que el Estado, y lo he dicho yo además en tono autocrítico, en un libro sobre el golpe, es que no hemos logrado romper es el carácter patrimonialista y prebendal del Estado, de ese Estado 32. No hemos roto, por supuesto, en esencia, pero atribuirle a que la gente moviliza solo por la plata, de verdad que a mí me ofende ese tipo de... con razón, ¿no? Y los que está clarísimo que no tienen ninguna posibilidad de ganar las elecciones del 2025 es la oposición que tenemos. Yo creo, ¿no?, que Álvaro García Linera, si el MAS tiene la
capacidad de procesar su seguro. Si viene la crisis, que ojalá no suceda, creo que ni aún en esas condiciones, porque está claro que no han cambiado el libreto con el que recurrentemente vienen hablando y haciendo. Muy bien, gracias, don Hugo Mortis. Brevemente, de igual forma, sus puntualizaciones para finalizar. Sí, tres cositas muy breves, muy rápidas. La primera, ¿no? Para primera parte, el gobierno no puede entrar en la estrategia del blofeo en el tema económico, ¿no? Escuchan, el blofeo es alardear, ¿no? Se utiliza mucho en el póker, ¿no? Entonces dicen, porque soy el ganador. Y te miran directamente a los ojos y te dicen, ¿qué? ¿Cuál crisis? ¿Qué? No, estamos creciendo mejor que nunca. Somos los mejores. Empieza a perder sintonía, primero con la percepción de la gente y luego con lo que he mencionado. Entra problemas empíricos, palpables, que están ahí, que no son invento y que no son imaginarios. Y obviamente va a ser, insisto, el blofeo. Seguir alardeando y salir la economía del país es la mejor, la más saludable, el salario no existe. Eso no se puede hacer. La gente no va a vivir de spots así de sencillo, ¿verdad? Y creo que ese es el problema, no solamente de estrategia, una mejor capacidad de lectura de coyuntura política y de sensaciones políticas. Creo que también los temas económicos tienen un matiz político muy alto, ¿no? Entonces, eso cayó también por eso, ¿no? Por la política del blofeo, por la estrategia del blofeo, ¿no? Ahora vamos a ir por más y tenemos por más y los vamos a derrotar y le damos el ultimátum y luego vamos a ir con esto y fueron blofeando, se fueron en la estratosfera del blofeo, ¿no? Ya no había elementos concretos y aterrizables y se terminó como se terminó además, ¿no? Entonces, esa es la primera recomendación. Que indudablemente menciona Rodrigo y al cual el resto de problemas del MAS existen, por supuesto que sí, acrecentados por tres elementos. Uno, diseñado institucionalmente hiperpresidencial. El presidente es el rey en este país y si logra una mayoría parlamentaria podrá tener el absoluto control, pero por otro lado tienes un cultillismo, pues, ¿no? Y eso te establece necesariamente que los partidos políticos en Bolivia estén absorbidos por el caudillismo. ¿Quieren un breve repaso de la historia de este país? O a Paz Estensoro. Bueno, en realidad Paz Estensoro dejó el liderazgo, pero Sánchez de Lozada tuvo serios problemas. Porque la gente peleó por disputar el liderazgo a Jaime Paz. Recordemos el MB, terminaron hasta en el Movimiento Sin Miedo, incluso con Samuel, ¿verdad? En Unidad Nacional. Recordemos Condepa, hay Palenque, etcétera. La cultura política, el hecho de que la gente vea siempre el líder. Y eso establece diseño institucional, cultura para dos cabezas, jamás en la vida. Y ese va a ser el dilema del MAS. Pero en este momento, probablemente es difícil visorar un arreglo entre el MAS, por hacer cabeza, y por mucho que se vaya a un acuerdo. Estoy pensando en una ilusión, por decirte, que Evo y Arce vayan en... Imposible, pues. ¿Quién va a ser el presidente? ¿Quién va a ser el presidente? La gente manda. Y el resto no tiene espacio y no sirve. Así, entonces, si Evo quiere, señores, es el tiempo de la renovación, que vaya Lucho, que vaya otro. Yo me retiro políticamente, me voy a Tica. Imposible. O que Arce o algún renovador diga, no, es tiempo de dar espacio al jefe histórico. Todavía la necesidad de mando en este país, etc. No, pues, no hay posibilidad. Y evidentemente, el tercer elemento, un Estado fuerte, poderoso. Y eso indudablemente te concentra un gran aparato burocrático, siendo en este país indudablemente el mejor señuelo, el mejor atractivo, en el sentido lógico de una realidad pragmática, ¿no? ¿Quién da pegas? ¿Quién fieres? Cierro con esto. Postergada, no por mucho, la discusión de... no, por supuesto, pensar en neoliberales espantosamente estridentes, ¿verdad? Es un delirio liberal, pero indudablemente más allá de los que mencionas, que han sido desregulación no solo económica, política, ¿no? Un elemento de igualación, ¿no? Un proceso, un elemento de igualación política, etcétera, etcétera, que está empezando a ser contrapuesto con otros elementos. Un estático.
un Estado gastador, un Estado que se ha vuelto el peor enemigo de la gente, un Estado que empieza a tornarse autoritario, que se convierte en estorbo de la iniciativa, de la libertad, un Estado que se está empezando a volver un Estado del temor hacia la gente. Esos elementos probablemente sean uno de los temas, espero, de discusión en el ámbito electoral boliviano, porque no hay un maniqueísmo, a mi criterio, ¿no?, de un estatismo tradicional, keynesiano, pero tampoco delirante como el que se está tratando de presentar en la Argentina. Pero ese papel tiene, aparte de que el Estado, y lo ha mencionado el señor Evo Morales, pruebas, lo han confesado sus ministros, también ha sido un instrumento de grandísimo. Gracias, don Marcelo Silva. Para cerrar este punto, senador Rodrigo Paz. Cuando digo lo de la crisis del Estado, es que la inversión entre los 7.200 millones que han sacado de las gestoras que somos aportantes y los 6.500 que invirtió el Estado para hacer unas empresas que, más de 52 empresas de utilidad, salvo las históricas, Entel y alguito daba, mucho daba el gas, pero ahora ya no da. El pasado del Estado ha sido 250 millones, 250. Y los privados, en líneas generales, negociemos para que dejen divisas. No te pelees con ellos. Esto no es un problema de si somos más divisas. Y eso se sienta uno en la mesa y dialoga. Pero tanto que hablas de comer, cuando yo voy a Luquisaca, ponle vos, Hugo, esta pregunta, para que no creas que yo estoy engañando acá. Y yo les pregunto, oiga, ¿genera más economía? ¿Quién genera más empleo? ¿Dónde se está moviendo la cosa? Chuquisaca, Potosí, Oruro, parte del Oriente. Se va el mundo, o sea, el Occidente se va a comer al Oriente. Y me hablas vos de... ¿Sabes qué sería garantía? Que los 1.200 millones de dólares que el Evo prometió para hacer la carretera productivo de Bolivia, que es el Beni, lo hubiera hecho. Porque con la cantidad de arroz, con la cantidad de ganadería, con la cantidad de Beni, todo el Alto, La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca comería más barato, no tendrían que ir a buscar a Santa Cruz. Pero no lo hizo. No lo hizo, y tuvo un préstamo de 7.000 millones de los chinos y se comprometió en hacer esa carrera para conectar toda esa capacidad productiva de Bolivia, donde Tarija entra grande, que es el Beni, somos los más chiquitos, ¿no es cierto? Resulta que no lo hizo y me pareció una mezquina con la visión de futuro de la patria. Porque hacías esa conectividad, Hugo, y de ahí salía una cantidad de alimentos para toda la zona del occidente, porque el oriente ya se suple por sí sola. Entonces, esas decisiones estratégicas. Quiero cerrar algo, vuelvo a reiterar para la gente, porque no me quiero meter en el discurso bien formado, no hay duda. El panadero sabe, produce huevos, sabe a cuánto vende. El que vende la roba sabe, y el que cambia dólares sabe. ¿Quién mejor sabe eso? Es la gente, querido Hugo. La gente sabe a cuánto compra todo eso, cuánto paga y yo no sé qué debate podemos hacer, sino más bien sentarnos a resolver. Le digo al gobierno, y ustedes en vez de sentarse a dialogar para generar leyes, para generar resultados, para establecer, esos son neoliberales, no son, esos son de la derecha, esos son más altos, esos son más petizos, esos son más morenos. Es para descartar diálogo, consenso, que es lo que requiere el país, y cambiar este Estado plurinacional. Discúlpame este respeto, este aparato ya no funciona, es un Estado, y lo ha descrito bien Marcelo, pero yo le voy a poner el título: Estado tranca, o sea, tranca para la economía, tranca para la salud, tranca para la educación, tranca, son tan tranca que hasta poner en sus libros, tranca, hermano, qué mentalidad tan tranca. Y cuando decía, con toda la gente, no te lo acepto con el respeto, yo no hablaba de la gente, sí hablo de las castas, que eran parte del poder con ese, que ahí viene el título de la novela de esas dos castas. Billetera mata galán. No es el pueblo al que... La gente votó bien el 2005, la gente votó con sabiduría todas las elecciones. Estoy de acuerdo contigo, ganó al Supremo Electoral, tenía todo limpio, no, pero ganó. Y en la última elección ganaron, hermano, ganaron. Sabe decidir. Porque el 2025 coincido contigo. Mira lo que te voy a decir. Si la oposición darle un nuevo viraje al país y no entiende que es un cierre de ciclo, ya estamos, discúlpame, apreciación con todo el respeto, y necesita este país, como Deng Xiaoping le dijo a China, y el bloque de Mao dijo, no, pero también van a entrar moscas, sí, pero va a entrar oxígeno. El país de este Estado tranca, de este Estado que significa Estado plurinacional, ante estas dos coyunturas, yo me quedo con la patria, porque al Estado lo puedes transformar, lo puedes cambiar, o no se puede cambiar, se puede, pues. Yo era constituyente, porque como fracasó los constituyentes, convirtieron al Parlamento, ahí se tuvieron que hacer acuerdos. Entonces, ¿por qué insistir con un Estado tranca?
Es la novela de las dos castas. La casta que era de Evo y ha transitado a la casta de quien es la novela del pueblo. ¿Perjudica al pueblo? Sí. Porque cuando hay conflicto entre un partido que está de acuerdo y maneja el poder, eso genera un conflicto con el exterior, genera un conflicto de confianza con el país. Oye, ¿podemos invertir en Bolivia? No, es que los dos máximos están peleando, pues. ¿Quién va a invertir? ¿Con quién vamos a ir a charlar con el Arce? ¿Quién de los dos manda en este país? Por eso la billetera Matagalán, que no se enojen. El 2025, cualquiera que vaya a ser, los que vayan a generar un NUA como se está continuando, te doy la razón. Te doy la razón. Mira mi reconocimiento. Yo soy de oposición. Proyecto alternativo al MAS. Es nuestra responsabilidad, si es que nos dejan además, ¿no? Si es que nos dejan, porque haremos de eso. El ministro de Obras Públicas el día jueves, un diputado me denunció. Y claro, cuando mandé al juicio, el diputado no se presentó. Y yo le dije, oiga, ministro, cayó el proceso. A mí un dirigente de barrio fue a la plaza principal de Tarija. Me hicieron la imputación. El dirigente fue a declarar y dijo, no, yo escuché por ahí que estaba el proceso. No, ahí sigue el proceso. Esa es la justicia de este país. Esta es. Entonces, y la oposición tiene que cambiar para generar algo nuevo en el cierre de este ciclo. El que vende arroba y el cambista, sabe la gente lo que le cobra. Y eso no es un problema del Estado plurinacional, eso es un problema de la gente. Muy bien, muchas gracias, senador Rodrigo Paz. Vamos a irnos rápidamente al diálogo en Panamericana, que tiene que ver con el nivel de conflictividad. Esto porque se están cuestionando normas, paquete de leyes, así se les ha denominado, que estarían vulnerando algunos efectos negativos contra algunos sectores. Lo cierto y lo real, más allá de las aclaraciones, la forma en cómo predisposición a la movilización. ¿Qué dice sobre este segundo punto? Les ruego a los invitados especiales. Don Hugo Montes. Sí, a ver, estamos abril, y abril normalmente crece y sube en intensidad, ¿no? Hay una suerte de ritual a propósito del 1 de mayo, que es cuando, por ejemplo, se determina el salarial. Hay una parte de eso, ¿no? A propósito de la conflictividad. Siempre hay un componente de preocupación por esa construcción imaginario colectivo de crisis, de catástrofe, ¿no? Porque una cosa es crisis, que creo que, y la crisis depende de cómo se sale de ellas, y otra es una catástrofe económica, pero se construye, ¿no? Se está construyendo sin éxitos. Yo no le otorgo a los todopoderosos, porque en una estructura social como la nuestra, la gente, eso en el Face, pero luego va a la comunidad, va al barrio, debate, discute y cambia su percepción. Estrategias de marketing electoral no tienen mucho éxito, ¿no? Tienen éxito quienes están junto a la gente. Que no implica, reitero, que no haya cierto nivel de... Tercero, creo que hay un nivel de, al mismo tiempo, de estar secuestrados por prejuicios contra la legitimación de ganancias ilícitas. Evidentemente, el proyecto de Ido, ¿no? Para empezar, no está siendo considerado en la Asamblea Legislativa. Pero absolutamente nada que ver con el proyecto de ley que fue retirado el año 2000. Segundo, no existe en ese proyecto de ley una orientación para criminalizar la protesta social, porque no es lo mismo en un país donde el conflicto es permanente y la movilización es permanente, haciendo acciones de terrorismo. No hay, es decir, quien pretenda asociar una cosa con otra está manipulando el Tercero, no hay un desconocimiento de las garantías constitucionales. El proyecto Amadís en el marco de un compromiso internacional que nos gusta acomodarse en el mundo. ¿Sí? En el mundo, hablando de las inversiones desde las que hacía referencia, hay estándares internacionales que tienen que ver con el financiamiento al terrorismo, el lavado de activos, ¿no? El señor Murillo cayó en Estados Unidos. Creo que esto es algo en lo que no deberíamos estar en desacuerdo. Quizá hay que discutir puntualmente, ¿no? Creo que necesitamos un país que dé señales muy claras de legitimación de ganancias ilícitas.
Dos, un país que dé una señal muy clara para activos. Tercero, un país que dé muy clara sobre su compromiso internacional en la lucha contra, ojo, que son además de eso considerados según no la doctrina de la seguridad, no en función de lo que en Naciones Unidas consideran por la paja del trigo. El país necesita una norma de ese tipo, la necesita. Ahora bien, se ha anunciado el retiro de 8 proyectos de ley de algo que fue por los periodistas, las asociaciones de prensa, en fin, ¿no? Pero creo que, bueno, ya felizmente ha tenido un buen término. Lo que sí no creo es que la libertad de expresión tiene que ir a la par el derecho del ciudadano de acceder a una información de calidad, ¿no? O sea, no se puede... Rodrigo, para ser diputado, y la gente ha votado o no por su partido, ¿no es cierto?, en las elecciones, aunque no soy muy partidario de esta limitada democracia representativa, pero la gente vota. O sea, si tienen más poder que todos, tienen, por el hecho de que hay que garantizar, ojo, que no se me malentienda, la libertad de expresión, tienen el derecho de decirle a la gente lo que le dan. Oye, hay países que son modelos para otros, como Estados Unidos, como España, las sanciones a cosas muy altas. Hay que hacer eso en Bolivia. Y en el país no ocurre eso, fíjense. Y yo creo que hay que buscar un equilibrio. Las asociaciones de periodistas normalmente hacen referencia a la autorregulación. Eso es lo que tienen, pero tienen que hacerlo. Libertad de expresión con el derecho del ciudadano a acceder a una información no voy a citar porque la verdad que ni merecen que se lo cite, pero aquí uno de conductores, un tarijeño, ¿no? Cuando se dicen las cosas a título insultando, afectando la honorabilidad, la moral de la gente, etcétera, pues está con la dignidad de la gente, eso si a mí me dicen que eso es libertad de expresión, estamos mal, ¿no? Ahora, claro, esos son excepciones. La regla, yo creo que el periodismo general se mueve en marcos respetables, pero le falta el otro de garantizar una información de calidad a la gente y de transparentar su posición política. El papel de muchos medios en Europa que dicen somos de orientación socialista, somos de orientación anarquista. Aquí se presentan como medios independientes. Todo el mundo tiene una posición política, las instituciones tienen una posición política. Creo que sería bueno otro desafío para que la gente los lea, los escuche y los que estos medios tienen del mundo. Pero no coincido ahí con lo que veo. Yo quisiera señales, señales de estar avanzando. ¿Sí? Para nada, quiere decir que de autoritarismo no conocemos nada, ¿no? O que son algunas expresiones que Rodrigo en anteriores debates los ha puesto sobre la libertad de organizarse en este país. Está tan vigente que uno se organiza para todo. Nosotros organizarnos, no sé, ¿no? Y bloquear la calle, no sé por qué, o tal o cual, nada. Está garantizada la plena vigencia de los partidos políticos. Está así la vida de las organizaciones empresariales, de los sindicatos. Es más, el nuestro, la sociedad civil es mucho más fuerte que el Estado. Y yo creo que si bien el Estado plurinacional es la expresión de haber pasado del Estado a un Estado mucho más fuerte, no quiere decir que haya invertido esa ecuidad. Es una sociedad civil organizada de múltiples formas y que acciones colectivas, mucha incidencia estatal. Entonces no veo violación de una manera, ¿no es cierto?, sistemática ni nada por el estilo. No veo que la política del Estado sea como política del Estado. No creo que existe una política de Estado para violar ahí se habla evidentemente un paréntesis en el que yo creo que estamos, es el próximo punto en el que estamos más o menos todos en términos generales, el tema de la justicia. Y ahí yo vuelvo a reiterar algo que el aparato estatal
en términos de Fuerzas Armadas, policía, judicatura, dentro de esa cadena a la propia policía, no ha cambiado. No ha cambiado. Célebres palabras de don Mariano Baptista Gumucio Rodríguez. Estado tranca, he dicho yo. No, célebres palabras, porque en el fondo nos oponemos a veces a todo, ¿sí? Y somos, actuamos con estereotipos, ¿no? Eso está pasando hoy, valga la reiteración, al interior del socialismo. Ojalá hubiera debate político, ideológico, ¿no?, sobre si se va al socialismo o del bienestar. Ojalá hubiera ese tipo de debate. Entonces, simplemente me hacía recuerdo lo que decía don. Algunas cosas yo creo que tiene razón, ¿sí? Ahora, eso nos lleva a la conclusión de que somos el pueblo de Argueda. Creo que ni lo ha querido decir Rodrigo, ni lo estoy diciendo yo. Pero evidentemente hay cosas, ¿no?, que destraban. Programa, tiene su proyecto, y sería un contrasentido pedirle por lo que votó la gente. En síntesis, hay conflictividad todos los años. Segundo, evidentemente, ahí está el condimento sobre este momento complicado y difícil que está atravesando la economía boliviana, y ya con una, nos guste o no nos guste, una prematura instalación del debate sobre qué. Muy bien, muchas gracias, don Hugo Moldis. Antes de darle la palabra a don Marcelo Silva, hay periodismo. El periodismo está cobijado bajo la ley de imprenta y pide que se plantee adecuadamente la autorregulación. Se lo hace, pero se confunde muchas. Y otra cosa es el activismo político que hay de uno y otro lado. Para el periodismo, y si aquella persona que se sienta aludida o ofendida tiene los canales correspondientes para hacer conocer su queja, y muchas veces en los últimos casos han surgido que se ha dado la razón y la sanción ha sido bastante dura, ¿no es cierto? Simplemente a modo de comentario sobre un tema que se ha planteado en este segundo punto del programa. Adelante. Bien, a ver, es difícil, ¿no? Hoy día, bueno, el día de la conflictividad social se amplió un poquitito, ¿no? Es algo más variopinta que la conflictividad social, que evidentemente tienen sus épocas, ¿no? Tienen sus marzo, abril, son meses difíciles. No quiero ni mencionar octubre, noviembre, ¿verdad? No, siempre historias rituales, pero creo que en este contexto creo que hay algunas y avanzar, ¿no? La primera son indudablemente demandas sectoriales, ¿no? Demandas claras que las han existido siempre, ¿no? Y que buscan, por supuesto, reivindicaciones de cada uno de los sectores, magisterio, salud, mineros, etcétera, etcétera, que actividad con el gobierno de Evo Morales, ¿no? Los van a presentar con Arce, seguramente si hay otro gobierno, sentar ritualmente, ¿no? Entonces ese no es un tema distinto. Ahora, ¿qué puede esta lógica y organización sectorial que existe en el país? Es la lógica corporativa. Las tensiones, contradicciones y probables fracturas dentro del movimiento al socialismo. Es una lógica, pues, simple, ¿no? Si estos señores están y existen problemas y tensionamientos, mi potencialidad, ¿no?, de demanda puede ser mucho más, ¿no? Esa es la primera. La segunda, que me parece novedosa, habrá que ver si tan novedosa, pero potencializada, son movilizaciones por tema de la gestora. A ver, tenemos un gobierno que de manera explícita nos está diciendo que está buscando y rascando plata de donde no se sabe y donde. Sencillo, ¿verdad? Ya de esta lógica. El otro que casi se ha pasado a la súplica, ¿no?, al pedido. Hay que aprobar la ley del oro. Préstamos, necesitamos plata. Literal, ¿verdad? No lo está inventando comunicación, nada, es posición del gobierno, pero que además que está acrecentada por este juego de partido de gobierno. Entonces, vamos, es decir, en los próximos años se va a concluir definitivamente el traspaso a gestión gubernamental en términos muy pedagógicos, ¿no?, del banco más grande, banco, señores, ¿no? Incluso el gobierno va a poder manejar, etcétera, porque ¿qué son las AFPs? Lo voy a poner facilito, reitero, ¿no? Son bancos, ¿no?
indudablemente van a estar ahí, ¿no? A disponibilidad. No voy a entrar en el tema de la gestora, no soy experto, ¿no? Indudablemente esto genera cierta susceptibilidad, ¿no? Hay un gobierno que está necesitado de plata, ¿no? Traspaso de una gran cantidad de recursos a su administración. Obvio, pues, ¿no? La gente está susceptible. He ahorrado tanto, va a haber esto, no va a haber esto, el otro, ¿verdad? Es absolutamente normal. ¿Sí? Entonces, adornada un poco por este elemento de coyuntura económica que no es de las mejores en el ámbito de la sensación térmica de la gente. Al final, pero además, ¿no? Con otro aditamento que es importante. Estas peleitas, voy a ponerlo también en términos pedagógicos, marcado y que vemos todos los días en el ámbito del movimiento al socialismo, quedan en el subconsciente. Te están acusando, uno le está diciendo rata al otro y el otro le está diciendo, pero tú eres un peor rata, tú has sido mal. Entonces el gran tema y el gran problema es ese, ¿no? La gente también desconfía correcta y transparente de esos recursos, así de sencillo. Y claro, ¿verdad? Entonces hay que volver, que esta es otra tipología de demanda social, ¿no? Sectorial. Y es evidente, ¿no? Pueden haber también intereses políticos en algunas movilizaciones. Antes, las movilizaciones de la calle, no es la especialidad de las oposiciones políticas tradicionales. No tienen capacidad de movilización. Pero el gobierno, ¿no? Que sí tiene capacidad de convocatoria y movilización en las calles, ¿no? Entonces, acciones, sin duda alguna, que tienen un carácter político, ¿no? Que están ahí en actores secundarios. No ha habido un enfrentamiento directo y sanguinario entre Arce y Morato, ¿no? Cuando hablo ya de descongelar la guerra es que directamente pues se tomen medidas directas el uno contra el otro. Y eso no ha existido y no sé si habrá, ¿no? Ese es el tema. Creo que ese es el contexto. Una nueva el gobierno tendrá que tener la suficiente habilidad, la suficiente lectura para poder manejarla. Que no se han articulado, ¿no? No se han articulado, no han generado una movilización grande. Dentro de esta segunda, de la susceptibilidad, está la preocupación que tienen los medios de comunicación. Ha dicho José Luis, el tema de la regulación es un tema que está ahí, pero además que en el país es inamovible. Si pedir que alguien regule a los medios de comunicación, la pregunta sería, podría serlo, ¿esta justicia capaz? ¿Tiene la mínima noción, la mínima autoridad moral? Esa es la real pregunta. ¿Quién lo haría? ¿El gobierno? ¿Un ministerio específico? ¿Un viceministerio específico? Que la principal bandera de la reforma que se está haciendo en educación, un producto suntuario que se llaman textos, son una copia de un Ministerio de Educación que no tiene la más larga edición de un texto educativo. ¿Se imaginan de alto nivel? ¿Podríamos esperar que sea el gobierno que los medios de comunicación? ¿Quién podría hacerlo? Esa es la pregunta. Por lo tanto, la salida de la ley de imprenta maneja eso, ¿no? Es decir, la autorregulación. Y eso coincide con un fiscal, darle a un juez la posibilidad de que regule la libre expresión, el papel de los medios de comunicación. Pero eso es insólito, inadecuado, eso no cuaja, ¿no? Finalmente, el Estado, en el ámbito de la administración política, y este es el gran problema, ya visos de preocupación hubo, y no lo está diciendo un medio de comunicación, solo la comisión de alto nivel que ha venido de la CIDH, que ha expresado su preocupación muy seria por la Biblia, ¿no? Y hay que ver también el tema, es necesario reflexionarlo, el tema de la justicia. No se puede hablar tal plena y rebosante si tienes, te lo están diciendo todas, tienen una justicia que sirve para intereses y fines políticos. Significa eso que es una justicia que es operacionalizada por el poder político, sea el que esté ahí arriba, lisar, amedrentar al opositor para coartar derechos. Pero es eso lo que nos han dicho. No examen, ni mucho menos. Nos los han dicho las otras instituciones. Cierro con esto mencionando que indudablemente ojalá sea un tema
de debate, de discusión sana, democrática para las... Perfectamente. Gracias, don Marcelo Silva. Para cerrar este segundo punto también, don Rodrigo Paz. Tercer punto, ¿no? Quería redondear el ejemplo que dije antes, Occidente y Oriente. Occidente y Oriente, le preguntas al Occidente, vuelvo a hacer la misma pregunta, oiga, ¿dónde se genera masa, dónde se mueve? Y Potosí, Sucre, todos los del Occidente me dice Oriente. Y ahí viene la pregunta, si es otras veces por los mismos, que hoy día ni siquiera le hacen la carretera Potosí a Sucre, y sale el presidente y dice, llegó el otro día, el jueves llega el ministro de Obras Públicas, y claro, como el ministro de Públicas, entonces parecía el Kiko hablando, y todo el pueblo parece el Chavo del Ocho, porque el Chavo de la gente, pues, entendiéndolo al Kiko, ahí arriba en su trono, y además estábamos en una petición de informe pedida por senadores del MAS. Oiga, la carretera U90 vale 440 millones de dólares. Perdón, ministro, pero usted... perdón. Puta, el Kiko. Resulta que ¿cuánto vale el estudio, un supuesto crédito de la CAF entre Potosí y Sucre, la doble vía, y además consiguiendo una inversión gratuita del gobierno de España? Si vas consiguió 90 millones de dólares para hacer esa carretera, gratis, inversión del gobierno de España. Dice, no, el estudio que tenemos que sacar es un estudio de prefactibilidad, preinversión. Yo pregunto, $30,000, ministro. No, perdón, me equivoqué, 30 millones de dólares. 30 millones de dólares. La carretera valió 90. ¿Cómo va a valer un tercio un estudio? Pero además la conexión entre el Atlántico y el Pacífico, CAF está trabajando con Bolivia, el estudio preinversión vale 3 millones de dólares. O sea, el ministro era el Kiko en la cabeza y el Chavo del Ocho, o sea, la gente, el pueblo, escuchando al ministro y a su jefe al problemas, porque el Parlamento no quiere aprobar. Pero ni el ministro sabe las cifras de qué valen las obras. Solo ahí en el Parlamento, esto es una realidad, y es el ministerio con mayor cantidad de recursos en el... Porque ahí voy y quiero volver a repetir, yo seré insidioso en ciertos temas, pero todo lo posible. Cuando el gobierno dice no es así, es así. Si el gobierno dice que evidentemente era chau redes sociales, no es así, es así. Cuando el gobierno dice que no es así, es así, es así. Cuando la 381, que es una ley que todavía no se ha empezado de Tarija, ha denunciado Nelly Gallo, la 381 es una norma que envuelve a la 304 y a la 305, un tratado internacional que solo 2 países de 35 han aprobado. Uno lo aplica, que es México, y otro es Uruguay, que no ha reglamentado. Una vez que aprueba, se arrepienten y la dejan en la congeladora. Ningún otro país, los derechos, a las libertades de prensa y a una serie de factores, pero que comprende la 280. ¿Qué es la 280? Me van a disculpar. No tuviéramos contacto con la población, pero son los gremiales los que nos comentan esto. Y no somos nosotros los que vamos a... No los tratemos como a personas que no reflexionan, no entienden, no conocen. Cuenta que hay un problema con la 280 para una investigación, y no para las fortunas en general, de algo que el gobierno debería afrontar de forma clara. Oigan, necesitamos, hablemos. Y ahí viene algo que sí quiero indicar. ¿Por qué no invita al Panamericana, hoy día sábado, ciertos temas? Estoy seguro que si el gobierno llama a la prensa y se pueden sentar para dialogar algo vinculado sobre el tema oro, podemos dialogar sobre la economía, lo que quieran dialogar, por lo menos Rodrigo Paz, decir, no, que se vaya por un tubo el gobierno y que el país sufra, pues, porque las consecuencias de una... Y cierro con esto, la gestora. El que quiera entregar su platita, el que quiera entregar la platita de su vida, sus ahorros a los políticos, que lo haga. Eso a los funcionarios públicos, que más allá de que sean azules o no azules, van a tener, porque quien lo pone al caballero Durán, que en este lugar, en Diálogos de Panamericana, dijo, ningún problema que sea masista. Pero si va a ser un técnico, por lo menos tienes que buscarte a alguien que no te genere duda política, que la gestora, el ministro de Economía. ¿Quién certifica a ese señor? El presidente. La institución que fiscaliza las pensiones, el ministro de Economía. ¿Quién va a manejar la gestora? El principal deudor en Bolivia para con los jubilados y nosotros los aportantes, el Tesoro General de Economía. Oiga, yo voy a creer en Montenegro por mucho que él intente hacer daño, en el señor Arce, ellos tres solitos, para manejar 23.500 millones de dólares. Es mi plata. Yo he trabajado mi
plata. Usted boliviano, usted la gente, usted boliviana trabaja del oro, si fuera del gas, si fuera del litio, si fuera algo común de todos los bolivianos, el Estado tiene que... Pero esto no hizo un mango el Estado, más bien nos sale caro el Estado. Resulta que tenemos más de 500 millones de bolivianos que hemos a gestora, que no tiene, parece, y estoy averiguando, ni reglamento interno, manual interno a su gente. Eso es terrible. Estoy pidiendo una petición de informe para si es verdad o no, si tiene manual interno. Y segundo, yo creo que el boliviano, usted que me escucha, tiene derecho a elegir. Esta institución le da mayor rendimiento, póngala en esa institución. Si otra al día siguiente le da mayor rendimiento, tiene derecho usted a cambiar, propia de algo que no es suyo. Segundo, el derecho a ser representado. ¿Qué es eso de decir, oiga, ahora vamos los maestros, el señor de los médicos, el de los servidores públicos? ¿Sabe lo que suele ocurrir con esto? Oiga, ¿usted conoce París, Francia? No, no conozco. Gran reunión en París, Francia, de las AFPs, váyalo usted. Y usted pone a ese director en París dando vueltas alrededor de la Torre Eiffel, mientras aquí se toman decisiones, no penales. Y tercero, con esto culmino. Hoy, en el mundo, y aquel que aportó su platita, como este presente, y muchos supongo de los que están acá, la gestora es tener el peor socio, porque las valoraciones internacionales del plurinacional y el gobierno son terribles. Ya estamos en el suspenso. Ya estamos antes el 3.6 para los que teníamos esas notas, ahora estamos 3.5, 3.4 suspendidos. Y por ende, el plurinacional es perder capacidad de colocar nuestros recursos como jubilados o como aportantes, porque tu socio es malo. Entonces el Estado plurinacional no es buen socio para manejar tus recursos. Entregarle la platita al gobierno que se la entregue. Pero los que no queremos y tenemos todo el derecho a poner, tenemos el derecho a levantar la voz y negarnos a cumplir o cambiar o pedirle al gobierno que genere un espacio de consenso para establecer una nueva normativa. Perfectamente, muchas gracias, senador Rodrigo Paz. Vámonos a la Americana. Por la premura del tiempo, por favor, simplemente a 3 minutos por participación. A modo de reflexión, constantemente considerado también el tema de la justicia, la reforma judicial, la iniciativa de juristas independientes, el proceso legislativo. Don Hugo Moldis. A ver, la iniciativa de los, entre comillas, juristas, porque sencillamente no conectaron con la gente. ¿Sí? No conectaron cuentes como el que acabamos de escuchar a propósito de la gestora, que me parece irresponsable, además de eso vista, ¿no? De meterle leña ahí al fuego innecesariamente. Pero además de eso, lo que trae resultado, ¿no? Hay que cambiar la justicia, sigue siendo la agenda pendiente absolutamente a todos. Aquí vale el dicho que es mejor juicio, porque el rato que uno entra en juicio por lo que sea, no pasa absolutamente nada, y los que ganan, los que van a, hablando del Estado tranca, los que van a trancarte para preocuparte más plata y sin lograr resultado alguno. Hay jueces, hay magistrados, hay abogados, por supuesto, y hay fiscales buenos, pero en este caso sí podríamos decir que son la excepción. La regla es que hay una desconfianza. El tema de la justicia, no de ahora, sino de siempre. Hay que, el caso Oblitas, ¿no? Es políticas, fue defenestrado durante la época neoliberal. Creo que estaba Sánchez de Lozada como magistrado, así que no es que la historia empieza ahora. Segundo, gestora con mayor propiedad. La gestora tiene, a diferencia de las AFPs privadas, plata de los bolivianos y las buenas, lo que les ha dado la gana, ¿sí? Con corrupción, de colocar plata sin saber si ha vuelto o no ha vuelto a este país, ¿sí? En la gestora, dados que le prohíben a la gestora utilizar, que no sea hasta un porcentaje absolutamente pequeño, los aportes de los trabajadores. Segundo, en el directorio, ¿no? Y este es ¿no? Ellos dicen muy bien, podemos sugerir, pero tienen que tener 10 años, ¿sí? Y tiene que tener título profesional. Y ese es un problema para los sindicatos. ¿Cómo hace? Nombrar a alguien de título en su derecho, porque la COP, ¿no es cierto?, es un sujeto colectivo, cualquier grupo empresarial en este país. Pero van a encontrar una limitación objetiva de experiencia. Tercero, salvo cuando esté plenamente garantizado, pequeñito,
puede ser invertido para generar más recursos. Y cuarto, yo administrador, con todas las críticas que puede haber al Estado plurinacional. El Estado plurinacional ha generado en este país lo que no hizo 20 años de neoliberalismo, Rodrigo, ¿sí? Esa caricatura, eso es lo que haces. No fue capaz de generar excedentes, redistribuir en beneficio de la población a través de diferentes mecanismos. Ahora bien, a ti precisamente hay que entenderte, ¿no? Y a la oposición con esa inversa, porque dicen una cosa y hacen otra. Dialoguemos con preconceptos, con un terrorismo verbal, que es lo que has hecho en 2 minutos. Cuando se va a dialogar hay que ir, ¿no?, valorando lo bueno y lo malo, porque no has dicho absolutamente nada, has hecho una apología de la corrupción y los negociados de las AFPs privadas. Entonces hay que sentarse, escuchar posiciones, pero posiciones que sean absolutamente coherentes, de eso sin efecto, porque nos hemos escuchado varias veces en esta misma tribuna, tratando de ferrar nuestra base electoral, en fin, pero no pasa absolutamente nada. Sabemos cuál es el nivel desastre, ¿verdad? Entonces, justicia sí, hay que cambiarla, y para eso hay que la preselección sea lo más profesional posible. Yo reivindico el de los judiciales, pero al mismo tiempo demando y exijo para que esa pueda ser una preselección responsable, mérito. En Bolivia y en el mundo es bien difícil no tomar el tema político, pero lo más relación política. Muchas gracias, don Hugo Montes. En este último punto también. Bien, hay muy poco que decir en este último tiempo. No solo que creo que este tema de la justicia ha sido abordado ya en anteriores programas, de manera no vale la pena dar vueltas y establecer los mismos criterios que seguramente la ciudadanía pueden ser ya bastante tautológicos, redundantes. Sobre la iniciativa de los abogados independientes, más allá de apoyarla o no apoyarla, que cada ciudadano tiene es una forma o es la práctica de la democracia directiva participativa, política del Estado y la ley del régimen electoral. Por lo tanto, lo que debemos hacer es dar los elementos, las iniciativas que sin duda alguna marcan sin entrar al meollo de apoyar o no apoyar, que eso es un tema que debe estar en la conciencia de cada uno de los ciudadanos de este país. Creo que la justicia tiene otro camino de reforma en lo que se viene haciendo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Me da la impresión que vamos a un diferente contexto, ¿no? Y creo que eso va a ser definitivamente un hecho. Repetir también los resultados, ¿no? Si estamos repitiendo el libreto, probablemente repitamos los mismos resultados. Es si políticamente conviene cambiar los resultados. Y me da la impresión que no es interés, ¿no? Es hacerse un harakiri, pues, ¿no? Perder el poder que tiene la justicia y manipularía contra la lógica de reproducción política que tienen, desgraciadamente, ¿no? Sin diferenciación de color político. Muchas gracias, don Marcelo Silva. Rodrigo Paz, adelante, el último punto, 3 minutos, por favor. Una cosa, repitiendo 55,000 millones de dólares del gas descubierto antes del 2006 del gobierno corriendo para aprobar estas leyes que les permite entrar a un escenario de créditos internacionales, o el 2008-2009. Pero como había plata, macho era, con plata, billetera mata gando, pero inversa. En el tema judicial, yo creo que el tema de las firmas, lo importante es la iniciativa, ya es un paso. O sea, es un paso y una señal clara de un grupo social de diferentes sectores de bolivianos y bolivianas. Parte de la colaboración, tenemos nuestra pequeña organización que se llama Primero la Gente, y hemos pechado con lo que hemos podido, hemos entregado y principio. Lo que sí me preocupa es la aprobación del nuevo reglamento. Eso va a un parlamento que ya casi ni existe, porque yo soy parte de ese parlamento, pero más vale un viceministro juntos de todos los grupos políticos. Y con este reglamento lo que se va a hacer es elegir funcionarios y amigos del MAS mediante decretos y amparos. Van a existir amparos para regalar en este país. De billetera, y vuelvo a reiterar, billetera mata galán, eso va a durar hasta el 2025. Porque saludo para los compas de Santiago de Siete Lomas. Ahí se fundó ADEPCOC. Estuvimos en Santiago de Siete Lomas. Realmente hay que valorar el proceso. ¿Y saben qué me dijeron? Paz, así, Gallito, tranquilo, se van a ir. He ido a Pucarani el otro día, el sector capital de mayor producción lácteos en el altiplano.
en Santa Cruz, en Oruro, en diferentes puntos del país, ya se van a ir. O sea, el copete es como la canción de Rocío Jurado, esa que dice, se nos acabó el amor por tanto usarlo. Entonces, este amor de este Estado plurinacional y de este partido se ha roto. Y hoy día solo con esto, la gente, mire, ya no confía, ya no quieren, van a tener paciencia, porque sobre todo la gente es respetar. Del mismo partido lo quieren voltear al presidente, la gente va a aguantar hasta el 2025. El único consejo, tanto a Arce como a Evo, y a estas dos castas que gobiernan el país, tarijeño, que es genial. El dicho dice lo siguiente: cuando te vayas, que Dios te... Así que cuando se vayan, que Dios te encuentre confesado, porque las transformaciones en este país, decía exactamente Hugo, pena que se tuvo que ir, no exactamente lo que decía Hugo, sino es una nueva que dice el señor Choquehuanca, y que requiere de nuevas visiones, gente. La gran revolución que tenemos en Bolivia, que es la gente la que mantiene, la que desarrolla este país, es la gente que produce en este país, y no es el Estado plurinacional, no es la locomotora del país, la locomotora es la gente. Y por eso cierro, entre decidir entre la patria y el Estado plurinacional, va a elegir la patria nacional, como se cambió la república al Estado plurinacional, y si mañana es necesario será otra cosa, pero porque es lo que representa a la gente. Muchas gracias. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana, al gobierno Hugo Moldis, al politólogo Marcelo Silva y también al senador tarijeño de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva, y quien les habla, José Luis Flores, el compra el siguiente fin de semana. Permiso. En Panamericana. A Radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega de Dicana, cuando anunciemos Diálogo en Panamericana.